casi de la nada en Alemania, en Berlín, donde tiene su sede, y que hoy ya copa cerca de 100 países, donde tiene sus denominados capítulos. El Perú es uno de ellos, y justamente José Ugaz Sánchez Moreno, que venía presidiendo Proética, era el presidente del capítulo peruano. Y entonces el Perú, que ha tenido en sus más recientes periodos conductas o inconductas gubernamentales asociadas a la corrupción, creo que apareja bueno para la imagen del Perú que justamente un nacional lidere ahora una organización no gubernamental que tiene justamente el trabajo de seguir verificando, seguir encontrando las reglas para los procesos judiciales, para las sentencias, para que no quede impune estos actos que degradan la naturaleza del verdadero sentido de lo que es vivir con transparencia. Fíjate, Transparencia Internacional, a la luz de la resolución 28.4 del 2003, del 31 de octubre de la ONU, que crea la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ha calificado, fíjate, a la corrupción como un presupuesto, como un estado de abuso del derecho de una autoridad para un uso privado. Y que ese uso privado, y ahí está lo que colude, impacta negativamente en el destino, en el proyecto de vida de quienes están subordinados a esa autoridad. Acabamos de ver lo que está pasando en Chiclayo. ¿Cuánto dinero, cuánto existe? Todo ese dinero finalmente pudo usarse para postas médicas, para los ancianos y los niños que tanto necesitan. Esto es lo que tenemos que justamente trabajar desde una visión transversal, Patricia, porque la corrupción se combate transversalmente. Y sobre todo ahora que nos estamos de alguna forma acostumbrando a estos niveles de corrupción, a veces las personas estamos perdiendo la capacidad de asombro y se observa mucha tolerancia en torno a la corrupción. El antecedente o la trayectoria de José Ugaz al haber combatido también esta cúpula fujimontesinista, de alguna forma nos lleva a hablar también de que la corrupción no solamente es saqueo del país, ¿no? Saqueo del Estado en términos de dinero, sino en otro tipo de fraudes, de trafas, otro tipo de engaños, sí, digamos, que detienen el crecimiento de una nación. Pero por supuesto, fíjate, Patricia, tú lo has referido, cuando José Ugaz Sánchez Moreno es nombrado el procurador anticorrupción justamente por Fujimori, y que luego viene él a dar una conferencia de prensa donde desnuda, ¿no es cierto?, y lleva durante su gestión a imputar a la luz de las pruebas, primero los indicios y luego las pruebas que existían en el camino, más de 200 implicados casos. Y en todo el proceso de la gestión que tuvo, cerca de 1.500 personas implicadas en esta secuencia de circunstancias negativas. Evidentemente, todo este conjunto de actos para llevar a usufructos, enriquecimientos ilícitos, privados, personales, primero atenta contra lo más importante que debe tener un Estado, contra la moral nacional. La moral nacional es incólume, es intangible, es impoluta y hay que mantenerla siempre. Y creo que el trabajo anticorrupción, justamente, repito, reitero, busca que no quede impune una circunstancia que en el devenir del trabajo social de un Estado, ¿no es cierto?, ha venido impactándolo negativamente. En la historia del Perú, yo me remito siempre a un gobierno del siglo XIX, del cual se habla muy poco, pero que nos advierte ya cómo había en el aparato estatal estas inconductas. El gobierno de José Rufino Echenique, que fue sacado del poder justamente por Ramón Castilla en 1854, porque todo el auge del guano, todo el auge del salitre, lo impactó negativamente, tirando a la borda todo lo que habíamos conseguido. En las décadas de los años 90 y 2000, en el Perú reciente, también lo hemos visto. Entonces, creo que es muy importante que el trabajo que se va a realizar ahora con la cabeza de José Ugaz Sánchez Moreno deberá significar un paso articulado
para el combate permanente. No hay que bajar la guardia, Patricia. Esto es muy importante para la vida nacional e internacional de un Estado. Muchos comentaron que la estrategia ha cambiado, ¿no? De transparencia internacional ha cambiado, porque en las primeras 2 décadas se hablaba más de gestión pública, de políticas públicas a nivel de un gobierno y eran más diplomáticos. Ahora, con las nuevas gestiones, ya se habla del tema de la corrupción como un problema latente. ¿Y qué ha cambiado en esta percepción del mundo? Y claro, porque ahora, no obstante que se ha dicho en los informes de propia Transparencia Internacional, que donde más hay corrupción es en el sector a nivel mundial, partidos políticos, policía y poder judicial. No obstante todo este marco, digamos, duro de corrupción, hoy el sector privado, los sectores donde articulan los famosos lavados de dinero, de gentes que vienen de diversos espacios no necesariamente gubernamentales, nos lleva a sostener que esto se ha convertido en un mal endémico. Por eso que la ONU ha declarado recientemente a la corrupción como una amenaza internacional, comparable como las drogas, comparable al terrorismo, fíjate, y al narcotráfico. Mira Colombia. Lo que significa, evidentemente, y mencionas a Colombia, los países, hay un listado, fíjate Patricia, hay un listado, en el mundo, el país más corrupto en el listado es Somalia, le sigue Corea del Norte y está Afganistán, entre los más corruptos. Contrarios en su sentido contrario. Los que tienen un sistema de transparencia que linda con que tiene una relación con la probidad, los países escandinavos, Dinamarca, Noruega. Entonces, creo en América Latina los más corruptos, según este listado que acaba de salir, son Venezuela y Paraguay. Fíjate el índice con el que se está manejando. Y los menos corruptos, Uruguay y Chile. ¿Qué nos advierte? El Perú está en este listado de 100. Estamos en el número 38 y es alentador porque hemos estado en una etapa mucho más aguda y mucho más compleja en el pasado, donde uno es el que produce mayores actos de corrupción y 100 es el más transparente. Y ahora, el Perú estuvo en algún momento arriba. Transparencia Internacional habla mucho y publica anualmente también estos índices de percepción de la corrupción, y también se traduce el término percepción como sumamente importante y valioso, porque muchas de las decisiones, por ejemplo, para invertir en un país, pasan por un tema de percepción, además de que se produzca un hecho real. Cuando conversábamos entre actos aquí, decíamos qué importante viene siendo el trabajo que hoy hace Transparencia Internacional. Sus informes son recogidos incluso en los grupos de trabajo de las Naciones Unidas y sirven de parámetro para aquellos inversionistas que quieren apostar por un país. Cuando en un país, Patricia, no hay reglas claras jurídicas, cuando en un país hay artificios, hay informalidades y hay actos de corrupción, la gente no apuesta, la gente no cree, no confía. Y entonces por eso es muy importante que los países se muestren con mayor transparencia, con trabajos articulados, con fiscalizaciones permanentes, que lo que le da seriedad a un trabajo articulado para eliminar evidentemente estos flagelos. Hablemos de la propuesta de José Ugaz. El día de la elección el foco de la atención estaba sobre él y sobre Pascal Lamy también, ¿no? El ex encargado también del Organismo Mundial de Comercio, y para algunos el favorito. ¿Qué es lo que hizo variar la posición o, en todo caso, definir a estos indecisos por José Ugaz? Fíjate, tú dices algo muy cierto, porque este domingo 19 han habido más de 800 personas en el auditorio de Transparencia Internacional en Berlín y votaron 75 a favor de José Ugaz y 49 a favor de Pascal, que era el favorito, que había dirigido, presidido la OMC. Yo creo que los votantes en Transparencia Internacional han querido hacer un punto de quiebre al continuismo que ha habido en el trabajo de Transparencia Internacional. Y además porque la retórica que le puso en su expresión José Ugaz fue de convencer a aquellos indecisos a partir de las experiencias latinoamericanas y puntualmente a partir de la experiencia
americano-peruana. Creo que José Ugaz como que comenzó a recoger, ¿no es cierto?, el sentir colectivo de buscar un paso más pero distinto, donde Transparencia Internacional tenga una acción mucho más directa, mucho más efectiva, mucho más eficaz, con participaciones cada vez mucho más activas, procurando que sean considerados en los informes, en los trabajos que hacen la gobernabilidad, los estados, y creo que eso ha sido lo más importante que ha llevado a que haya este giro, porque repito, el favorito era Pascal. Y los 10 minutos de su participación fueron decisivos. Fueron decisivos, ha volteado la torta, donde había un candidato favorito. Pero que representaba también el continuismo, ¿no? Pascal. Que representaba el continuismo, y lo que quería era escuchar un discurso distinto. Él ha llevado a Europa la experiencia latinoamericana, y se apuesta por un país como el Perú, que es un país emergente, que es un país que crece, donde sus signos son favorables, donde hay expresiones objetivas de querer hacer las cosas mejor. Y creo que esto, más allá del importante logro de José Ugaz Sánchez Moreno, es para el propio Estado peruano, que se muestra como un país con seriedad, que quiere mostrarle al mundo que es capaz de combatir al flagelo, ahora ya como hemos dicho por las Naciones Unidas, que es la corrupción internacional. Y José Ugaz no va a estar solo, también se destaca mucho la compañía de la rusa Elena la Pafilova, vicepresidenta emblemática también en la lucha contra el régimen de Vladimir Putin, ¿no? Contra el propio gobierno de Vladimir Putin, que ha sido una piedra en el zapato, ¿no? Y que ha estado detrás justamente de los actos de corrupción que se han venido ventilando en el gobierno de Moscú. ¿Qué nos deja esta sensación, o sobre todo la lectura para aquellos que, lógicamente, como en cualquier proceso de elección, a veces hay contrarios, pero la reflexión era, no puede ser, digamos, no acertada esta decisión de los miembros de Transparencia Internacional, porque finalmente la probidad del señor Ugaz estaría también comprobada con derribar un régimen que le hizo tanto daño al Perú, y por lo tanto no se avalaría que se meta preso a un inocente, ¿no? Sí, yo creo que José Ugaz acaba de obtener un respaldo y una autoridad internacional del combate sigiloso a la corrupción. Creo que este valor agregado que se constituye en una fortaleza deberá ahora utilizarla para los actos aplicativos de un proyecto que seguramente él va a llevar adelante en la cabeza de Transparencia Internacional. Eso es bueno, eso es positivo, es esperanzador para un país como el nuestro, para la propia América Latina, y esperemos ver los resultados del acto ejecutivo que con su nueva junta directiva y sus nuevos 12 directores llevarán adelante en las próximas semanas, porque todavía ahora van a lanzar todo el esquema del trabajo que va a realizar Transparencia en los próximos años. Tenemos que culminar ya. Simplemente una reflexión muy pequeñita, lo que se vivirá en Brasil este domingo, entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, que parece Rousseff ya tiene cierta ventaja. Fíjate, y la semana anterior la tenía en Neves. Creo que estamos frente a un proceso de grandes incertidumbres. No sabemos qué va a pasar. ¿Qué le conviene al Perú? Le conviene al Perú un país que tenga un presidente con el que deje de ser la histórica relación de siameses que se miraban uno a la espalda del otro, y miren al Océano Pacífico y tengan a la biosanidad y tengan al IRSA como mejor espacio vital. Creo que el Brasil, sea quien fuere presidente, debe apostar por una relación directa con el Perú, porque se ha demostrado que el Perú es el mejor camino para el Brasil para salir a la pega, a la cuenca del Pacífico. El siglo pasado fue el siglo del Atlántico, estamos en el siglo del Pacífico. Perfecto, el endoso de votos también ha sido otro tema interesante. Claro, sí. Muchas gracias entonces por estar esta mañana aquí, Miguel Ángel Rodríguez, internacionalista, comentando estos temas interesantes. Vamos a hacer una...